Toda vez que el dictamen ha recibido lectura previa a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo, en lo general y en lo particular, por contar con un solo artículo. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o es en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación, por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista, solicitando a los ciudadanos diputados que al escuchar su nombre se pongan de pie y expresen si su voto es a favor o en contra o señalar si se abstienen de votar. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudio Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila, a favor. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto.
Diputado presidente, el dictamen en lo general y en lo particular ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envíese a las cámaras de diputados y senadores del Honorable Congreso de la Unión y a la Comisión Permanente copia autorizada del decreto respectivo. En su momento, envíese un ejemplar original del periódico oficial en el que sea publicado, para efectos de que sea considerado como el voto aprobatorio del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para los fines legales correspondientes. Se instruye al oficial mayor realice los trámites administrativos a que haya lugar. A continuación, se procede a la lectura y discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Salud Pública y de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Tabasco, por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al ciudadano diputado Juan José Martínez Pérez se sirva a dar lectura al dictamen antes mencionado. Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Salud Pública y de Seguridad Pública, Protección Civil, Procuración de Justicia. Villahermosa, Tabasco, 11 de mayo de 2011, diputado Julio Alonso Manzano Rosas, presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Tabasco presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 59, 65, fracción segunda, novena y 17ª, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, 59, 61 y 62 y 63, fracción segunda, inciso A, y fracción 17ª, incisos A y B, y 80 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Salud Pública y de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, hemos acordado someter a la consideración del Pleno de la 60ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Tabasco, con base en lo siguiente. Antecedentes. Primero, que en sesión de la Comisión Permanente de esta 60ª Legislatura, de fecha 29 de julio de 2010, el diputado Juan José Martínez Pérez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa por la que se reforman y adicionan a la Ley de Salud del Estado de Tabasco y al Código Penal para el Estado de Tabasco. Número 2. Que en sesión de la Comisión Permanente de esta 60ª Legislatura, de fecha 23 de diciembre de 2010, el diputado Javier Calderón Mena, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica de Procuraduría General de Justicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en materia de narcomenudeo y farmacodependencia. Tercero, que por instrucciones de la mesa directiva
las referidas iniciativas fueron turnadas, la primera de ellas a la Comisión Orgánica de Salud Pública y Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, y la segunda a las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracciones segunda, novena, 17ª del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Cuarto, que con fecha 11 de abril del año 2011, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 33, fracción primera de la Constitución Política Local, presentó ante esta soberanía la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley Orgánica de Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Tabasco, misma a la que se le dio entrada en la sesión ordinaria celebrada el día 12 del mes y año antes mencionado, turnándose a las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, para su estudio, análisis y presentación del acuerdo o dictamen que en derecho procediera. Quinto, derivado de lo anterior, en virtud de la vinculación que existe entre las tres iniciativas mencionadas y de conformidad con el artículo 62 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, los integrantes de las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Salud Pública y de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, a efectos de evitar dictámenes contradictorios, considera pertinente dictaminar respecto de los mismos en un solo acto. Sexto, en este contexto y previo los análisis y deliberaciones correspondientes, en sesión de esta fecha se procede a la emisión del dictamen que en derecho procede. Permítame un momentito, diputado, por favor. Le solicito por segunda vez en el día de hoy a la diputada secretaria que por favor pase lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Moregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila, presente. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Presente. Martínez Pérez Juan José. Presente. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajau Manuel Antonio.
Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Por ahorita, diputado presidente, hay quórum. Con 26 asistencias. No, falta poquito, no mucho. Gracias, diputada secretaria. Mil disculpas, diputado. Queremos darle un poquito más de seriedad al proceso legislativo. Al existir quórum, puede usted continuar y continuamos con la sesión. Considerando, primero, que con fecha 28 de noviembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se adiciona el párrafo tercero a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala que en las materias concurrentes previstas en dicha Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales, lo cual entró en vigor el 29 de noviembre de 2005. Segundo, derivado de lo anterior, con fecha 20 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, y respecto de las cuales se destaca que en el apartado C del artículo 13 de la Ley General de Salud se indica que corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud en los términos del artículo 474 de esta ley. Asimismo, en el artículo 474 de la citada ley, en lo que importa se establece que las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de los previstas en dicha tabla, y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Tercero, que partiendo de esta base, y tomando en cuenta las iniciativas presentadas, así como la experiencia derivada del quehacer legislativo de otras legislaturas estatales, se considera pertinente reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, de Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Tabasco, con el objeto de establecer las bases, procedimientos y competentes para que en cumplimiento al mandato constitucional y a la ley general en los dos considerandos anteriores, en nuestra entidad las autoridades del fuero común en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones, puedan conocer del ilícito mencionado. Cuarto, que en este contexto es de señalarse que a lo largo del grave proceso de penetración del narcotráfico en las estructuras sociales, políticas, económicas, financieras y gubernamentales de nuestro país, las redes de delincuencia organizada habían tenido una actividad preponderantemente de producción y paso de narcóticos por el territorio nacional. Sin embargo, en la última década, estas organizaciones criminales han sabido tomar ventaja hasta cierto punto, limitada capacidad e infraestructura que el gobierno federal cuenta para combatir este problema, lo que ha derivado en que amplíen su universo comercial operativo de tal modo que, prometiendo el consumo de drogas, principalmente en jóvenes, se ha originado el narcomenudeo. Quinto, que el comercio de narcóticos en dosis individualizadas, conocido como narcomenudeo, desencadena una serie de efectos de trascendencia en distintos ámbitos. Por una parte, el incremento considerable en la sociedad del consumo de drogas, particularmente en los jóvenes, debido a que los expendedores se encuentran fácilmente al alcance de cualquier persona. Al realizar sus actividades en un radio de acción ilimitado, esto es, la vía pública, fiestas, bares, discotecas,
casas habitación, expendios de bebidas alcohólicas, entre otros. Sexto, que en otro efecto grave de este fenómeno lo constituye el hecho de que en algunos casos, para desarrollar sus actividades ilícitas que generalmente les reditúan exorbitantes dividendos económicos, los operadores se valen de la protección de aquellos malos elementos de las autoridades competenciales, por lo que quien cometen el delito socavan a tales servidores públicos que conforman la base operativa de las corporaciones policiales, para después continuar en la pretensión de logros los mismos propósitos con los mandos medios superiores. La problemática planteada hizo necesario buscar soluciones que establecieran una política integral para coordinar esfuerzos y recursos de los tres niveles de gobierno en el combate al narcomenudeo. Séptimo, que bajo este contexto, como ya se indicó en el 20 de agosto del 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a través del cual definió las competencias y facultades de los gobiernos de las entidades federativas para la prevención y el combate de la posesión, comercio y suministro de narcóticos, la tipificación y sanción de estas conductas delictivas, así como la determinación de mecanismos para el tratamiento médico de farmacodependientes y programa de prevención de adicciones. Octavo, que de esta manera el artículo 474 de la Ley General de Salud, reformado en el aludido decreto, otorga facultades a las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y de ejecución de sanciones de los estados para que conozcan y resuelvan o ejecuten las sanciones y medidas de seguridad cuando la cantidad del narcótico en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de lo establecido en el cuadro consignado en el artículo 479 de la misma ley, en las cantidades señaladas, sin menoscabo de que la Federación pueda conocer de dichos delitos. Noveno, que tomando en consideración lo anterior y de acuerdo con lo establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las reformas contenidas en el decreto mencionado, se le confiere competencia a las entidades federativas para lograr una lucha frontal y efectiva contra el narcomenudeo. Sin embargo, el delito sigue siendo de orden federal, pues de acuerdo con nuestra Carta Magna, los estados no tienen facultad para legislar en la materia. De ahí que la Ley General de Salud establezca el tipo penal y las sanciones por el delito de narcomenudeo. Décimo, que en consecuencia es pertinente realizar las adecuaciones legislativas correspondientes que permitan prever el reconocimiento legal de la competencia conferida por la Federación, no solo por lo que atañe a la materia del narcomenudeo, sino por las otras que ya están consideradas a las que en el futuro pudieran establecerse. Pues es evidente que la tendencia federal es de hacer extensiva tal potestad a otros delitos de alto impacto, cuya prevención y sanción quedan estipuladas en leyes con un ámbito de aplicación general, como sucede, por ejemplo, con el tema del secuestro, respecto del cual el fuero común continúa conociendo, pero bajo la imperativa aplicación de la ley especial de la materia. Décimo primero, que por ende se considera necesario reformar el Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley Orgánica de Procuraduría General de Justicia, todos en el Estado de Tabasco. Décimo segundo, que el primero de los ordenamientos mencionados, en su artículo 6, dispone la manera de aplicación del Código para el caso en que un delito sea regulado por una ley local especial. En ese tenor, se adiciona un segundo párrafo al referido precepto para ampliar la hipótesis a los casos en que se cometa un delito, previsto en la ley federal, respecto del cual se le haya otorgado competencia a los tribunales del Estado. Décimo tercero, que asimismo se reforma el artículo 8 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco con el objeto de ampliar la competencia de los órganos impartidores de justicia. Por ello se modifica para establecer que corresponde a los tribunales estatales, además de los delitos de orden común, conocer sobre aquellas materias respecto a las cuales la Constitución Federal, así como las leyes que de ella emanen, les otorguen competencia. Décimo cuarto,
que en congruencia con lo anterior, se reforma el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco para establecer la competencia correspondencia para permitir a los juzgados de lo penal conocer de todos los procesos por los delitos del orden común y de aquellas materias respecto de las cuales la Constitución Federal, así como las leyes de ella emanen, le otorguen competencia, en concordancia con lo dispuesto por los códigos penal y de procedimientos penales y leyes especiales. 15. Que asimismo se reformen los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, a fin de dotar de competencia al Ministerio Público para la investigación y ejercicio de la acción penal en materia de narcomenudeo. En virtud de lo anterior, y estando facultado el Honorable Congreso del Estado para legislar en esta materia de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracciones primera, sexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se emite y somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Tabasco. Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 del Código Penal para el Estado de Tabasco para quedar como sigue. Artículo 6. Cuando se cometa un delito previsto en una ley federal respecto del cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue competencia, se aplicará aquella y en lo no previsto las disposiciones de este Código. Artículo segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 8 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco para quedar como sigue. Artículo 8. Corresponde a los tribunales del Estado de Tabasco, según la organización y competencia previsto por la ley, resolver sobre los delitos del orden común y de aquellas materias respecto a las cuales la Constitución Federal, así como las leyes que de ella emanen, les otorguen competencia cometidos en esta entidad federativa, conforme a la pretensión planteada por el Ministerio Público, y aplicar las sanciones que procedan en el caso concreto. Artículo tercero. Se reforma la fracción primera del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco para quedar como sigue. Artículo 41. Primero, de todos los procesos por delitos del orden común y de aquellas materias respecto de las cuales la Constitución Federal, así como las leyes que de ella emanen, les otorguen competencia, conforme a lo dispuesto por los códigos penal y de procedimientos penales y leyes especiales. Artículo cuarto. Se reforma la fracción primera del artículo 3 y la fracción segunda del inciso A del artículo 4, ambas de la Ley Orgánica de Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco para quedar como sigue. Artículo 3. Primero, investigar y perseguir los delitos del orden común y aquellos respecto de los cuales la Constitución Federal, así como las leyes que de ella emanen, les otorguen competencia, cometidos en el Estado de Tabasco o que causen o estén destinados a causar sus efectos dentro del mismo territorio. Segundo, investigar delitos del orden común y aquellos respectos a los cuales la Constitución Federal, así como las leyes que de ella emanen, les otorguen competencia con el apoyo de sus órganos auxiliares. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación, salvo para la competencia en materia de narcomenudeo. Segundo, en materia de narcomenudeo, la entidad conocerá este delito a partir del 20 de agosto de 2012, en cumplimiento a lo previsto en el artículo transitorio primero, párrafo tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 2009, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Mientras tanto, se realizan las acciones necesarias a efectos de darle el debido cumplimiento. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Humberto Villegas Zapata, presidente. Diputado Juan José Martínez Pérez, secretario. Diputado Fernando Valenzuela Pernas, vocal. Diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, vocal. Diputado José Carlos Ocaña Becerra, vocal. Diputado Pascual Bellicia Rosique, vocal. Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, vocal. Comisión Orgánica de Salud Pública, Julio Alonso Manzano Rosas, presidente. Diputado Carlos M. de la Cruz Alcuria, secretario. Diputada Lucila Domínguez Sánchez, vocal.
Diputado Óscar Castillo Moa, vocal. Bernardo Barrada Ruiz, vocal. Diputado Jesús González González, vocal. Diputado Javier Calderón Mena, vocal. Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia. Diputado José Dolores Espinosa May, presidente. Diputada Elda María Yergo Admitia, secretaria. Diputado Juan José Peralta Fósil, vocal. Diputada Lorena Borregar de los Santos, vocal. Diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia, vocal. Es cuanto, presidente. Toda vez que el dictamen ha recibido lectura, previa a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo. Se solicita a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en contra o es a favor. Se han anotado en contra del dictamen en lo general el diputado Fernando Valenzuela Pernas. Para razonar su voto en contra del dictamen, se le concede el uso de la voz al diputado Fernando Valenzuela Pernas hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. Por razón de procedimiento, nada más para hacer la reflexión y dejarlo aquí ante el Pleno, que en esta ocasión el dictamen que aquí se pone a la consideración, en su considerando segundo, se dice que se trata de la adecuación a una reforma a la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, respecto a las cuales se destaca que en el apartado C y hace referencia a los preceptos, y en el primer considerando habla de la adecuación a una reforma de la Constitución Federal. En esta ocasión el dictamen que estamos sometiendo a la votación, en esta ocasión, únicamente cumple una de las 3 materias a la que estamos comprometidos nosotros a legislar. Dice en el segundo considerando que corresponde a la Federación y a las entidades federativas, que ese es el mandato que nos ordena para adecuar, corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención del consumo de narcóticos, la prevención, es la primera materia. La atención a las adicciones es la segunda materia. Y la persecución de los delitos, que es la tercera materia con la que se particulariza el proyecto del dictamen y por la cual, con todo respeto, considero que la Comisión de Salud Pública no debió tener injerencia en este dictamen, porque está enfocado no a la atención a la adicción, sino al combate al delito. Lo pongo a la consideración nada más, que estoy de acuerdo en la parte general. Por razón de procedimiento hago esta intervención para decir que nos quedan pendientes 2 temas para que tengamos nosotros un cumplimiento total, cabal e integral de lo que nos mandata la reforma a la Constitución Federal en el 73, fracción 21ª, y las leyes federales que ya se dieron cita. Muchas gracias. Rectificación. Por rectificación, de hecho, se le concede el uso de la voz al diputado Humberto Villegas Zapata por 5 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de las compañeras diputadas y compañeros diputados. Efectivamente, esta modificación al sistema de justicia penal, consistente en las reformas que se acaban de poner a consideración del Pleno, forma parte de un conjunto de medidas que pretenden integrar un sistema nacional de justicia penal y hacer congruentes las normas de la Constitución General de la República
con las normas de las leyes de los estados. Una reflexión. Ha crecido de tal manera la manifestación social de la conducta delictiva que nos encontramos ante un verdadero problema de incapacidad de atribuciones para poder combatir en sus diversos órdenes el delito, sobre todo relacionado con el consumo de narcóticos. Inicialmente teníamos competencias diferentes para los delitos federales. Sin embargo, la manifestación delictiva ha demostrado que no resulta suficiente las atribuciones específicamente reservadas a la Federación, sino que se requiere la participación de todas las actividades de los estados en materia de prevención, de investigación, de administración de justicia y de ejecución de penas. Lo que se pretende con este criterio constitucional es dotar de los instrumentos jurídicos a los estados que consisten en las facultades para poder contribuir a la prevención y al combate de los delitos. Sí tenemos mucho que hacer todavía, efectivamente. Se ha reformado esa fracción 21 de un artículo que toca las facultades exclusivas del Congreso de la Unión. Y como comentario, en ese esfuerzo por darle representación y atribuciones a los estados, este artículo de la Constitución General de la República ha sido modificado desde su vigencia en 60 ocasiones. En esta sesión estamos tocando a una de esas modificaciones al artículo 73, su fracción 21, que consiste en dotarle de atribuciones y facultades a los estados para que provean los instrumentos jurídicos suficientes para la atención, para prevenir a la sociedad en la diseminación de este comportamiento social que es la comisión del delito y sobre todo en materias que son altamente preocupantes para la sociedad. Estoy de acuerdo, efectivamente tenemos deficiencias todavía legislativas, tenemos que proveer a las autoridades del Estado de Tabasco, tanto a las preventivas como a la Procuración de Justicia, las mismas del Poder Judicial, e incluso la perfección de algunos instrumentos para la ejecución de penas, pero me toca decir que en esta parte el Congreso del Estado está cumpliendo una de las partes que le toca. Creo que es una reforma atinada, sin embargo, nos faltan muchas otras leyes que publicar, porque en esta materia de la comisión del delito, la sociedad toda tiene que participar con su esfuerzo. El futuro se ve muy amenazado si no existe la conciencia de todos nosotros que integramos una sociedad de lo dañino que pudiera ser a las nuevas generaciones el dejar de atender algunos de los aspectos de la comisión delictiva que tanto lesiona. De tal manera que mi voto era, más bien mi intervención, era justamente comentar esto, particularmente las reformas al artículo 73, que muchas inciden en tratar de dar congruencia a un sistema nacional de justicia penal y dotar al Estado de todos sus niveles de los instrumentos para el combate a la delincuencia. Es cuanto, señor. Una vez que se han desahogado las listas a favor y en contra del dictamen en lo general, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88 del Reglamento Interior, solicito a la diputada secretaria preguntar en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta si el dictamen en lo general está suficientemente discutido. Quienes así lo consideren, en favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra,
Solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen en lo general ha sido suficientemente discutido por unanimidad. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general, por lo que antes de proceder a su votación solicito a los diputados y diputadas que deseen reservar algún artículo en lo particular, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si él o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada para impugnar algún artículo del dictamen en lo particular, procederemos a su votación. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse impugnado ningún artículo en lo particular, solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta el dictamen en lo general en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el dictamen en lo general en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Moregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila, a favor. Espinosa May José Dolores. A favor. Gómez Asensio Fernando Enrique. Hernández Córdoba Jaime. A favor. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. A favor. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Julín Barajao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputado Presidente, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos, en lo particular, ha sido aprobado por unanimidad. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen emitido por las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Salud Pública y de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites que en derecho correspondan.
A continuación se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por las Comisiones Orgánicas de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, por el que se expide la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al ciudadano diputado Pascual Bellicer Rosique se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la secretaria diputada consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura parcial del citado dictamen para que solo se lean los apartados de antecedentes y considerando, tomando en cuenta que el mismo ya fue circulado previamente. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura parcial del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa parcial a la lectura del dictamen por unanimidad. Ahora sí, diputado, adelante. Con su permiso, diputado presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 59, 65, fracción 15ª, 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 62, 63 y 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, los suscritos integrantes de la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros hemos acordado someter a la consideración del Pleno de la 60ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco el dictamen por lo que se expide la Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Tabasco con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 23 de noviembre del año 2010, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 33, fracción primera de la Constitución Política Local, presentó ante esta soberanía iniciativa de decreto por lo que se expide la Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Tabasco, misma que fue turnada a la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros para su estudio, análisis y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso procediera, así como a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su opinión sobre el impacto económico o presupuestario de la iniciativa de ley, con base en el acuerdo parlamentario aprobado por el Pleno el 7 de enero del año 2010. Segundo, en sesión de la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, celebrada el 8 de diciembre del año 2010, sus integrantes aprobaron el programa de trabajo para el análisis de la iniciativa citada, en el que se dispusieron reuniones de trabajo con las áreas técnicas y jurídicas del Poder Ejecutivo relacionadas con la actividad pecuaria, así como foros de consulta con organizaciones y productores pecuarios. Cuarto, el 23 de febrero del año 2010, en reunión de trabajo de la Comisión Dictaminadora, con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca de la Administración Pública Estatal, se acordó dar inicio a los trabajos de análisis de la iniciativa, llevándose a cabo un total de 11 reuniones del 24 de febrero al 31 de marzo del presente año, en la que se analizó la totalidad del articulado que integra la iniciativa de la Ley de Desarrollo Pecuario. Quinto, los días 11 y 14 de abril del año en curso, con la finalidad de conocer la opinión de las organizaciones y productores relacionados con la actividad pecuaria en el Estado, Permítame tantito, diputado. Gracias.
Con el fomento en el artículo 25, fracción tercera, 31, inciso F de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 83 del Reglamento Interior, solicito de nueva cuenta a los compañeros diputados guarden el orden y respeto debido para continuar con el desarrollo de la sesión. Adelante, diputado. Lo retomo, diputado presidente. Los días 11 y 14 de abril del año en curso se llevaron a cabo 2 foros de consulta en los que se contó con la participación de representantes de la Unión Ganadera Regional del Estado, de 15 asociaciones ganaderas locales, de 5 asociaciones de criadores de ganado de registro, de 25 representantes de asociaciones ovinas, apícolas, productores porcícolas, socios del Centro de Integración Ovina del Sureste, productores independientes, así como de catedráticos de la División de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de quienes se recibieron comentarios y propuestas respecto a la Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Tabasco, mismas que se integraron al expediente respectivo a efecto de su análisis por los integrantes de esta comisión dictaminadora. Sexto, con fecha 17 de marzo del año 2011, se recibió opinión de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, en el que se determina que no se contempla ningún impacto económico o presupuestal en relación con la iniciativa de Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco. Séptimo, en sesión de fecha 9 de mayo del año 2011, los integrantes de la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros acordamos presentar ante el Pleno del Congreso el dictamen respectivo, por lo que, considerando, primero, que la actividad pecuaria es de las más importantes del sector primario en el Estado, ya que alrededor de 67% del territorio estatal está ocupado en esta tarea, contenida en más de 42,000 unidades de producción, lo que representa evidentes retos en lo económico, social, tecnológico y ambiental. Segundo, que para alcanzar el desarrollo sustentable de esta actividad productiva, se requiere que las unidades de producción pecuaria obtengan su viabilidad económica a través de programas y acciones dirigidos a aumentar su producción, no solo con fines de autoabastecimiento, sino para lograr su competitividad en los mercados locales, nacional e internacionales. Tercero, que en este orden de ideas, el Poder Legislativo comparte el propósito del Ejecutivo Estatal en el sentido de ajustar el orden jurídico local en la materia a fin de elevar en calidad y cantidad la producción pecuaria en todos sus niveles con estricto respeto a los recursos naturales, por lo que se considera viable la emisión de una norma especial en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que permite instrumentar políticas y acciones integrales para el desarrollo de esta actividad productiva. Cuarto, que esta nueva norma se conforma por un total de 137 artículos divididos en 6 títulos, en los que se prevé el objeto y los sujetos de la ley, la competencia y atribuciones de las autoridades, el fomento y la sustentabilidad ambiental, la acreditación de la propiedad de las especies pecuarias, su identificación, registro y uso de fierros, marcas y tatuajes, registro de padrones de productores pecuarios, las actividades pecuarias que comprenden la ganadería, la porcicultura, la avicultura, la apicultura, la sanidad animal, que incluye la verificación, la movilización y el sacrificio de animales, así como el control de los expendios para abasto público, la prevención, control y erradicación de enfermedades transmisibles y las campañas zoosanitarias, la inspección y vigilancia, las infracciones y sanciones, el procedimiento administrativo para su aplicación y el recurso de revisión al que pueden acudir quienes sean sancionados. Quinto, que algunos de los aspectos más relevantes de esta nueva norma son el impulso de las actividades pecuarias bajo un esquema planificado y organizado que permite el desarrollo sostenido y sustentable, la instrumentación de políticas y acciones integrales para atender las diferentes regiones y estratificación de los productores, así como a todos aquellos agentes que intervienen y se relacionan con la actividad. El fortalecimiento de los sistemas producto-pecuarios, el desarrollo de cuencas de producción que faciliten la consolidación de la oferta de productos y subproductos pecuarios en los volúmenes y la calidad que exigen los mercados, el desarrollo de las unidades de producción pecuaria económicamente viables, la generación, adaptación y adopción de tecnologías, capacitación y asistencia técnica, el acceso a esquemas financieros apropiados para el desarrollo de las actividades, el impulso de buenas prácticas de producción y de manufactura para asegurar la inocuidad de los alimentos producidos, el establecimiento de estrictos esquemas de control sanitario y movilización de los animales, sus productos y subproductos, la conservación, mejoramiento y explotación racional
de los recursos naturales relacionados con esta actividad. Sexto, que en virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, conforme a lo establecido en el artículo 36, fracción primero de la Constitución local, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, se emite y se somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen único. Se expide la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco. Es cuanto, diputado presidente. Toda vez que el dictamen ha recibido lectura parcial, previa su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo. Se solicita a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en contra o es a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a los compañeros y compañeras diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia, dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de los artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito a la diputada secretaria lo someta en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Boregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila, a favor. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputado presidente, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos, en lo particular, ha sido aprobado por unanimidad. Habiendo sido aprobado en lo general, en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, por el que se expide la Ley del Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco. Por lo tanto,
emítase el decreto correspondiente y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites que en derecho correspondan. A continuación se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico, mediante el cual se reforma la fracción 16ª y se adiciona la fracción 17ª del artículo 3 de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco y se reforma el artículo 27 en su párrafo primero y segundo de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Tabasco, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al ciudadano diputado José Carlos Ocaña Becerra se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Con su permiso, señor presidente. Los suscritos diputados que integramos la Comisión Orgánica de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 65, fracción 11ª, 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 63, fracción 11ª y 80 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, hemos acordado presentar el dictamen derivado de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se propuso reformar la fracción 16ª y adicionar la fracción 17ª del artículo 3 de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco y reformar el artículo 27 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Tabasco en los términos siguientes. Que el exceso de regulación, además de afectar la inversión, genera corrupción e ineficiencias en el ejercicio del gasto y prestación de servicios públicos. Que para los tabasqueños el reto es seguir generando las condiciones que permitan emprender acciones y políticas públicas que brinden facilidades concretas a la iniciativa privada para coadyuvar al desarrollo y la transformación de Tabasco. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 establece como objetivo sustancial la construcción de un marco institucional que garantice la vigencia plena del Estado de Derecho y reglas claras en la competencia económica para lograr los niveles de inversión que aseguren el crecimiento y la generación de más empleos. El propio Plan Estatal de Desarrollo contempla la creación y operación de más empresas, alentando una competencia sana del sector productivo a través de normas que faciliten, no que dificulten este proceso. Que como sabemos, un Estado competitivo es aquel que logra un equilibrio entre la creación de una infraestructura moderna, la aplicación de políticas públicas eficientes y una regulación ágil que genere un ambiente favorable para la creación de empresas. En este sentido, Tabasco no puede estar al margen de dicho fin. Si hay una manera precisa en que el pueblo vea el lado práctico de las leyes a favor de su economía, es precisamente generando normas que se transformen en empleo. Además, contiene disposiciones que impulsan un proceso integral de mejora regulatoria en las administraciones públicas municipales que simplifican su administración, generando mayor dinámica para la apertura de empresas y eliminan los obstáculos para la actividad empresarial, estableciendo límites en cuanto a tiempos de trámites y gestiones que realizan los ciudadanos en lo particular y las personas morales. Que es facultad de este Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción primera de nuestra Constitución Política del Estado,
expedir reformas, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, por lo que se emite el siguiente dictamen. Primero, se reforma la fracción 16ª y se adiciona la fracción 17ª del artículo 3º de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco para quedar como sigue. Artículo 3º. Se considera prioritario para sustentar el desarrollo económico del Estado de manera enunciativa y no limitativa lo siguiente: estimular la iniciativa de los particulares en sus proyectos de inversión, a cuyo efecto se les dará apoyo con la simplificación de los trámites administrativos, estableciendo tiempos mínimos y máximos para los trámites y gestiones en el ámbito estatal y municipal, para la formación de nuevas empresas, operación o su ampliación y la puesta en práctica de sistemas de financiamiento adecuados para el desarrollo de proyectos prioritarios. 17º. En general, impulsar cualquier actividad económica encaminada a promover la industrialización y consolidación de los servicios en el Estado, conforme a su vocación productiva, en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de los tabasqueños. Segundo, se reforma el artículo 27 en su párrafo primero y segundo de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado para quedar como sigue. Artículo 27. El SARE es el conjunto de acciones efectuadas por la Administración Pública Estatal en coordinación con la unidad y por los ayuntamientos en el ámbito de su competencia para que las empresas, principalmente las micro, pequeñas y medianas, que apliquen bajo riesgo para la salud o al medio ambiente, puedan constituirse e iniciar operaciones en un máximo de hasta 72 horas a partir del ingreso de su solicitud, satisfaciendo previamente los requisitos necesarios para ello. Los ayuntamientos deberán implementar y operar permanentemente un SARE en el ámbito de sus atribuciones, en coordinación con el organismo responsable de la mejora regulatoria en su municipio, para, entre otros objetivos, otorgar las facilidades que permitan constituir empresas dentro de un término no mayor a 48 horas, siempre que no exista disposición reglamentaria o legal que lo impida, satisfaciendo previamente los requisitos necesarios para ello. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, derogándose las disposiciones que se opongan al mismo. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Y tercero, el Ejecutivo y los ayuntamientos de los 17 municipios de la entidad deberán proceder a expedir o ajustar las disposiciones reglamentarias que sean aplicables para coadyuvar a la apertura de las empresas en el plazo señalado. Atentamente, los miembros que conformamos la Comisión Orgánica de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico de esta 60ª legislatura. Es cuanto, señor presidente. Toda vez que el dictamen ha recibido lectura, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular por constar de más de un artículo. Se solicita a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o es en contra. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a los compañeros y compañeras diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar.
de conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular. Por lo tanto, solicito a la diputada secretaria lo someta en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete todo el articulado En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos, en lo particular, a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Boregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila a favor. Espinosa May José Dolores. A favor. Gómez Asensio Fernando Enrique. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. A favor. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Ocaña Becerra José Carlos. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputado presidente, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado por unanimidad. Habiendo sido aprobado en lo general, en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico, mediante el cual se reforma la fracción 16ª y se adiciona la fracción 17ª del artículo 3 de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco y se reforma en el artículo 27 en su párrafo primero y segundo de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites que en derecho correspondan. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, a favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos.
Se han anotado para hacer el uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados, la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier y Luis Felipe Madrigal. Y el diputado José Dolores Espinosa May. Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier hasta por 15 minutos. Buenas tardes a todos. Con el permiso de la mesa directiva, los medios de comunicación, público en general, compañeros diputados y diputadas. Permítame, diputado. Por tercera ocasión en el día de hoy, le solicito por favor a los compañeros diputados, favor de guardar el orden y el respeto debido para poder continuar con el desarrollo de la presente sesión. Adelante, diputada. A las mujeres que Dios nos ha permitido el privilegio de concebir un hijo, a la mujer que lucha, a la mujer que trabaja y defiende a su familia, a la que es capaz de sacrificar aún su vida por un hijo, por mantener unida a su familia, a la consejera y que además tiene muchas más virtudes, ser empleada, compañera, esposa, amiga, a la que realiza uno de los trabajos más difíciles y complejos, sin existir escuelas o centros de educación para prepararse, y peor aún, un trabajo que no tiene pago o remuneración por la labor. Decirles a los hijos que no solo el 10 de mayo debemos festejarlas, porque son mamás los 365 días del año, pero también hago un reconocimiento a aquellas valientes mujeres que aún sin poder concebir han asumido este rol, brindando un hogar y amor a una criatura que por alguna circunstancia carece de uno. También este día nos permite reflexionar sobre nuestro papel en este mundo y hacia dónde llevamos a nuestros hijos, la generación crítica, y que seguirá nuestra lucha con la búsqueda y conquista de la justicia, de la equidad y las igualdades. Muchas felicidades a las mamás de Tabasco. Gracias, diputado Espanto. Se le concede el uso de la voz al diputado Luis Felipe Madrigal hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, público asistente. Creo que ya estamos cansados, es cierto, pero no quise dejar pasar esta oportunidad de algo trascendental que acabamos de aprobar hoy como integrantes del Congreso Constituyente Permanente. Se trata de las reformas y adiciones más importantes en materia de derechos humanos que se haya hecho jamás a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algunos no coinciden en algunos aspectos porque son bastante contradictorios, como en el caso de la reforma al artículo primero constitucional, donde en el primer párrafo se cambia el término individuo por el de persona y se incorpora el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en todos los tratados internacionales que haya ratificado México, así como de las garantías para su protección. Aquí se dice cómo se le va a dejar prácticamente solo al Senado, que suscribe un tratado internacional e inmediatamente adquiere un rango constitucional.
Eso serían de la... Hay cosas importantes como que se contemplan los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Es decir, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como vamos a ver también más adelante, se le están dando poderes que se le están quitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ella los pueda aplicar en materia de derechos humanos. Y ya, ya puede prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos o hacer que se reparen por parte del Estado. Asimismo, se establece que la prohibición de toda discriminación por motivo de las preferencias, de manera explícita la referente a preferencias sexuales de las personas, eso, lo de sexuales no estaba en la Constitución. Establece que el respeto a los derechos humanos deberá contemplarse en la educación que imparte el Estado. Se establece en un segundo párrafo del artículo 11 que en el caso de persecución por motivo de orden político, toda persona tiene derecho a solicitar asilo y por causas de carácter humanitario recibirá refugio. Se reforma la última frase del artículo 15 para armonizarla con el espíritu de incorporación de los derechos humanos en el texto constitucional y establecer que tampoco se podrá autorizar la celebración de tratados o convenios que alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en todos los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Se reforma el primer párrafo del artículo 33, cambiando extranjeros por personas extranjeras. Asimismo, reconoce que gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Se retira la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecida en el segundo párrafo del artículo 97, para reasignársele a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el artículo 102 constitucional. El artículo 102 constitucional, en su apartado B, se establece en el segundo párrafo que las autoridades que no acepten las recomendaciones emitidas deberán publicar las razones de su negativa, así como que los servidores públicos estarán obligados a responder a las recomendaciones y en caso de no hacerlo así, deben fundar y motivar su negativa y podrán ser llamados a comparecer ante el Senado, la Comisión Permanente o en el caso de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades legislativas, se comparecerán ante la legislatura local para explicar el motivo de su negativa. Es decir, ya recomendaciones del derecho humano ya no serán como llamados a misa y que si quieren lo cumplen y si no, no. Actualmente se va a llamar prácticamente ante el Poder Legislativo tanto de los estados como de la Federación. En el tercer párrafo se faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocer quejas en materia laboral, que antes no lo tenía. Es decir, podrá emitir recomendaciones a las autoridades competentes en materia de violación de derechos humanos laborales. En el quinto párrafo se establece la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos en los estados. En el octavo párrafo se establece que la elección del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los integrantes del Consejo Consultivo de la misma, así como de los titulares de los organismos públicos estatales, deberá ajustarse a un procedimiento de consulta pública en un proceso transparente. En fin, existen muchos casos importantes que ya no quiero mencionar en este momento por lo avanzado del tiempo, pero como ustedes ven,
es un paso sustantivo en lo que siempre se había dado como una gran lucha por organizaciones en defensa de los derechos humanos. Como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en este Congreso, me congratulo de ello. Muchas gracias, presidente. Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la voz al diputado Fernando Valenzuela Pernas hasta por 5 minutos. Muy brevemente, gracias, diputado presidente. En abono a lo que acaba de decir mi compañero diputado Luis Felipe, son dos, entre otros, los puntos que destacan por su trascendencia en esta enorme reforma de la Constitución en materia de derechos humanos. Y aquí la reflexión, porque va a ser un tema de enorme discusión en el país. En el artículo primero. En el artículo primero se hace una adición al segundo párrafo de algo desconocido en el sistema jurídico mexicano, que es indubio pro homini. Esto significa que el derecho interno, que la Constitución, que las leyes mexicanas estarán subordinadas a los tratados e instrumentos internacionales cuando haya una contradicción en los preceptos y lo que esté precisamente en la discusión sea en materia de derechos humanos. Pero esto da para más, porque el procedimiento de reformabilidad de nuestra Constitución, que establece el 135 de la Constitución, también se subordina a este principio pro homine. Y algo más, el tercer párrafo del primer artículo habla de la reparación del daño en materia de derechos humanos. Si bien es cierto, el transitorio de este mandato constitucional dice que hay que legislar al respecto, es importante que tengamos presente que precisamente algo innovador será el reclamo en materia de reparación de daño por la violación a los derechos humanos, y que la propia Corte Interamericana en San José, Costa Rica, en reiteradas ocasiones ha fijado montos de indemnización un tanto simbólicos y ha dado preferencia a las amonestaciones públicas. Pero sobre esto, la Convención de Viena y la Corte Interamericana nos tienen que dar mucha luz, y tenemos que estar muy atentos por cuál es el alcance que se va a tener para que haya una eficacia social auténtica en la reparación de los daños en materia de derechos humanos. Y por último, nada más, aquí un servidor, yo sí discrepo, desafortunadamente considero que el cambio de la denominación al capítulo primero del título primero, que se llamaba de las garantías individuales, bueno, se llama todavía, y ahora de los derechos humanos y de las garantías individuales, va a generar más confusión y no es un asunto doctrinario. El hecho que se llame derechos humanos y no derechos de los gobernados, o derechos fundamentales a los derechos humanos, que los derechos humanos reconocidos en la Constitución son derechos fundamentales, hace y confunde en el 102 apartado B, que es una reforma para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda promover acciones de inconstitucionalidad. Es decir, se convierte en un intérprete de la Constitución Federal cuando esto era un papel exclusivo de los tribunales de la Federación. Bienvenido todo aquello en defensa de los derechos humanos. Lo importante es que estemos atentos del alcance de lo que se legisló. Más allá de idealizar y de copiar los modelos internacionales, tenemos que estar muy pendientes de que se le dé una auténtica eficacia. Muchas gracias, diputado presidente. Se le concede el uso de la voz al diputado Humberto Villegas Zapata por rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Yo me anoté para asuntos generales, señor presidente. Pero bueno, con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados, yo pedí el uso de la palabra para asuntos generales. Sin embargo, aun cuando así se me hubiese otorgado, pues reconociendo pues lo prolongado que ha sido la sesión, voy a ser muy breve. Específicamente, ¿no escuché? Específicamente para referirme al cambio de denominación de los derechos humanos a los derechos humanos bien de las garantías individuales. Lo primero que tengo que decir es que muchas de estas
modificaciones que aparentemente y otras en la realidad son nuevas. Muchas ya estaban contempladas en distintas disposiciones de la Constitución. Específicamente los derechos de la persona, del ciudadano, del gobernado, a no ser discriminado, a no ser privado de la vida, que es una de las recomendaciones que están contenidas en los tratados, el derecho a la seguridad jurídica, a un debido proceso legal, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho de la manifestación de las ideas, el derecho de escribir sobre cualquier materia, la prohibición de que no puede ser deteriorado este derecho por resolución judicial. Bien, hay una cantidad, hay una relación de derechos que están reordenados, si se pudiera mencionar, pero que es importante decir que no es a virtud de la existencia de los tratados internacionales que se está motivando esta reforma constitucional, ni es ausencia de esos derechos que están debidamente garantizados de la Constitución de 1917. Yo lo que entiendo, y bueno, vamos a aprobarlo, ya otorgamos nuestro voto aprobatorio, es que están reordenando la denominación de algunos de los derechos que ya están insertos en la Constitución. Otra de las recomendaciones que derivan de los tratados o de los criterios es la prohibición de la esclavitud. La Constitución del 17 registra con toda claridad la expresión de que está prohibida la esclavitud. Tiene muchos años que también se suprimió la posibilidad de imponer la pena de muerte. Y bien, hay una parte que me llama la atención que habría que considerar. Ya está aprobada la reforma, bienvenida, sin embargo, las características, el nivel jerárquico que se le da a la Comisión Nacional de Derechos, cuyas funciones también están protegidas en la propia Constitución desde antes de esta reforma, valdría la pena reflexionar si dice el artículo 49 de la Constitución que el supremo poder de la Federación se deposita para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, valdría la pena pensar si este criterio, que es parte del constitucionalismo mexicano, que ha sido la ideología de las luchas, tanto de la independencia, de la reforma, como de la revolución, si este criterio, en mi concepto, puede estar sufriendo una seria modificación. Bienvenida a la reforma, por supuesto, pero que quede muy claro el concepto de lo que le hemos revisado. Estas modificaciones, la reordenación de los conceptos, están insertos en la Constitución General de la República, que con amplitud siempre ha garantizado los derechos de la persona como individuo y los derechos de las colectividades, el derecho al trabajo, el derecho de los campesinos, el reconocimiento de sus propiedades y sobre todo, que hay una parte importantísima, la declaración constitucional de que nuestro origen como sociedad encuentra su causa en la existencia de los pueblos indígenas de México. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de la voz al diputado José Dolores Espinosa May hasta por 15 minutos. Con el permiso, diputado presidente, público y compañeros diputados, buenas tardes. La seguridad pública es un problema que nos preocupa a todos. El avance de delitos que ocurren en todo el territorio nacional, principalmente en el norte del país, es grave. Tabasco no es una excepción sin llegar a tales parámetros. Durante esta feria de los tabasqueños se ha implementado un fuerte operativo y existe ya una gran movilidad por parte de los cuerpos de seguridad pública. Sin embargo, desde esta tribuna hago un llamado respetuoso a las personas encargadas de la seguridad, al señor secretario de Seguridad Pública, para procurar que se aumenten las medidas de seguridad implementadas en la entidad en forma especial durante la Expo Tabasco, nuestra feria 2011, y a la PEC para darles facilidades de circular y orientar a los automovilistas que nos visitan con su familia de los municipios y estados vecinos. Se deben redoblar los esfuerzos para la protección de todas las familias que acudirán a los diversos eventos que componen nuestra feria este año.
Se debe realizar el resguardo necesario, tanto personas de nuestra entidad como amigos y familiares que nos visitan, de tal manera que todos nos sintamos tranquilos y seguros con la custodia que nos brindan los elementos de seguridad pública del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 17:40 del día 12 de mayo del año 2011, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 12 horas del día 14 de mayo del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente, así como de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Sábado.